Muchas gracias a cuantas personas han organizado esta jornada, especialmente a Eugeni de Manuel de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, por haberme invitado para hablar de la deportación española a los campos de concentración nazis. El grupo de republicanos españoles que sufrieron la deportación durante la Segunda Guerra Mundial formaron un colectivo con unas características específicas dentro del mundo concentracionario que lo diferencian del resto de grupos nacionales. Procedían de la lucha armada contra el fascismo, primero en España al oponerse al golpe de Estado de julio de 1936 contra el gobierno de la República, lo cual les llevó a la derrota y el exilio, y luego en Francia se enfrentaron sin dudarlo al nazismo. Por tanto, no fueron deportados al azar, eran antifascistas. Procedían de las clases populares, había pocos intelectuales o de profesiones liberales. La producción memorialista total de los deportados respecto a los españoles es de 1000 a 1. La edad era homogénea, de 25 a 40 años. Había una gran desproporción entre hombres y mujeres, de 9000 a 90. La comunicación con sus familias llevaba rota muchos años. Además, analizando el caso de Mauthausen, conocido como el campo de los españoles, fue el único grupo nacional que llevó sobre sus ropas el triángulo azul que les identificaba como apátridas, y fue el grupo que permaneció más tiempo en el campo y que tardó más en abandonarlo tras la llegada de los aliados, puesto que ningún Estado se hacía cargo de ellos y el futuro se les presentaba como una incógnita. En Francia, en 1939, había también un numeroso grupo de refugiados procedentes del amplio espectro del antifascismo europeo. 60.000 alemanes, austriacos, checos, italianos, opositores políticos a las dictaduras de sus países, más de 150.000 refugiados judíos de la Europa central, antiguos combatientes de las brigadas internacionales que no habían podido regresar a sus países de origen y que la mayoría van a compartir el destino con los republicanos españoles. Y entre enero y febrero de 1939, alrededor de 550.000 españoles cruzan la frontera hacia Francia. Francia, con una preparación para recibir tal cantidad de refugiados, cometió dos hechos desde mi punto de vista imperdonables y que tendrían nefastas consecuencias. Primero, fueron separados las mujeres de los hombres y segundo, los militares y los políticos destacados fueron fichados. Las mujeres y los niños fueron trasladados a albergues en el interior de Francia, dispersados por todo el territorio nacional, y para los hombres que iban cruzando la frontera se habilitaron una serie de campos improvisados. En total en los campos había más de 200.000 hombres, de los cuales en el mes de abril de 1939 habían fallecido ya 15.000 refugiados. Pero también hay que resaltar la actitud solidaria de una buena parte de la población civil de los pueblos fronterizos con España. No podemos olvidar que las colonias francesas en el norte de África recibieron también españoles republicanos, más de 20.000 en distintas fases. Desde Alicante, barcos de refugiados habían partido hacia Orán y las autoridades francesas habían acondicionado diversos espacios para ellos, albergues para mujeres y hombres, barracones, la antigua cárcel, tiendas en la playa, hasta acabar repartiéndolos por distintos campos o colonias penitenciarias concebidas como lugares de castigo. También desde Cartagena salieron muchos barcos hacia Argelia y Túnez, donde la tripulación fue reagrupada en un campo y el resto de los refugiados fueron repartidos por distintos campos. Recordar que los gobiernos francés y británico reconocieron el gobierno de Franco el 27 de febrero de 1939, mucho antes del final de la guerra, el 1 de abril de 1939. Más tarde, el gobierno francés, temeroso de crear un ambiente de hostilidad con el nuevo régimen franquista, con la esperanza de que se declarase neutral en la guerra que se anunciaba, empezó las campañas para los retornos con el objetivo de vaciar los campos y, de paso, contentar una parte de la opinión pública francesa muy hostil con la presencia de los republicanos españoles.
Mientras, las organizaciones políticas republicanas del exilio empezaban a tramitar las salidas hacia países de acogida, especialmente México y la Unión Soviética, de las que se beneficiaron solo una minoría. El hacinamiento, el mantenimiento y el coste de la vigilancia de los campos, unido a la potencialidad económica de la utilización de los refugiados como mano de obra barata, llevaron al gobierno francés al reclutamiento para rentabilizar su explotación. Las alternativas fueron, primero, las compañías de trabajadores extranjeros, creadas por un decreto francés en abril de 1939, cuyos integrantes, que dependían de las unidades del ejército francés, se repartieron por diferentes departamentos y desempeñaron labores muy diversas: trabajos en fincas agrícolas particulares, explotaciones forestales, minas de carbón, canteras, arsenales y empresas vinculadas a la defensa nacional, o bien fueron destinados a trabajos de fortificación en el norte. Segundo, los regimientos de marcha de voluntarios extranjeros. Y por último, la legión extranjera, que no tenía buena fama entre los refugiados. Los que optaron libremente o se vieron obligados fueron destinados al territorio de Argelia. El alistamiento tenía el compromiso de permanencia y de entrar en combate, como así sucedió. El 1 de septiembre de 1939, una parte importante de los 270.000 republicanos maltratados por el gobierno francés en los campos del Rosellón, se vio obligada a integrarse en las compañías de trabajadores. En total, unos 60.000 republicanos españoles entre 18 y 40 años se incorporaron a algunas de las más de 200 CTEs que se formaron entre el último trimestre de 1939 y el primer trimestre de 1940. Y 6.000 republicanos se alistaron en los regimientos de marcha. En mayo de 1940 los alemanes invaden Francia. En pocas semanas los alemanes se hicieron con el control absoluto de la situación y el 14 de junio los nazis entraban triunfantes en París. Se calcula que unos 5.000 españoles de las compañías de trabajadores y de los regimientos de marcha murieron durante la invasión y unos 10.000 republicanos, miembros de las compañías de trabajadores detenidos por la Wehrmacht, quedaron integrados en la masa formada por el 1,5 millones de prisioneros de guerra de distintas nacionalidades y conducidos a algunos de los campos Front Stalag y Stalag destinados a acoger a los prisioneros de guerra. Con la connivencia del gobierno colaboracionista de Vichy y la aquiescencia de la dictadura franquista, cuando se decidió deportar a los españoles, fue la Gestapo la encargada de buscarlos, identificarlos por el Stalag, de agruparlos, de calificarlos como apátridas, Triángulo Azul, y organizar su deportación al campo de concentración de Mauthausen. Estos transportes masivos se iniciaron el 6 de agosto de 1940 y duraron hasta mayo de 1942, y fueron deportados a Mauthausen un total de 6.726 republicanos. Allí fueron destinados a la extracción de piedra en la cantera, a la construcción de la escalera de 186 escalones, a los muros exteriores, l'Appel Place, la Commandatur, el patio de los garajes y a diversos comandos hasta la liberación el 5 de mayo de 1945, que solo llegaron a conocer 2.194. Un 65% habían sido asesinados. La historia del complejo Mauthausen en los casi 7 años de funcionamiento, se empezó a construir en abril de 1938, abarca la espantosa cifra de casi 200.000 personas internadas de 72 nacionalidades, sin contar las que fueron ejecutadas inmediatamente y por tanto no registradas, unas 10.000 personas que murieron en los transportes y las decenas de miles de personas que no habían sido registradas cuando llegaron los aliados en mayo de 1945. Un 60% de los hombres y las pocas mujeres que entraron en el campo, 125.000,
fueron exterminadas directamente en la cámara de gas, mediante inyecciones de benzol, a través del trabajo forzado, el agotamiento, los castigos, las enfermedades o el hambre. A partir de mayo de 1943, los deportados españoles que han logrado sobrevivir ya son veteranos. La mayoría ya habían muerto durante los años 1941 y 42, principalmente en Guset, donde hay registrados casi 40.000 fallecidos. Estos deportados ya veteranos conocen los mecanismos del funcionamiento del campo y consiguen ocupar cargos subalternos como barberos, ordenanzas, sastres, cocineros, oficinistas. Por otra parte, empezaron a llegar los hombres capturados en los movimientos resistentes de toda Europa. Las primeras organizaciones de solidaridad se formaron por españoles y brigadistas. Eran combatientes endurecidos por la guerra de España y los campos en Francia. Habían luchado en el ejército republicano y en unidades francesas. Formaban un grupo compacto y pertenecían a partidos y asociaciones políticas con responsables que supieron estar a la altura de las circunstancias. Posteriormente se crearon otros núcleos de resistencia de otras nacionalidades hasta llegar a crear el Comité Internacional Clandestino. Mauthausen fue el último campo del Reich al que llegaron los aliados. Los que permanecían todavía en él estaban en una situación desesperada, con los barracones superpoblados por las evacuaciones de los otros campos, sin alimentos y con una persistente actividad de la cámara de gas. Los españoles fueron catalogados como apátridas cuando entraron en Mauthausen y lo siguieron siendo después de la liberación. Desde Francia la mayoría, pero también desde otros países de Europa y América, vivieron la frustración del mantenimiento durante tantos años del régimen franquista que despreciaba los valores por los que habían luchado. Ellos, los supervivientes que saludaron a las fuerzas americanas liberadoras con una inmensa pancarta que cubría el muro de la entrada del campo de Mauthausen y que decía: los españoles antifascistas saludan a las fuerzas liberadoras. Pero no fueron libres para decidir dónde querían vivir. En España, el largo periodo de la dictadura mantuvo la estigmatización de los vencidos en la guerra y sus familias. Negó los derechos morales y materiales a los antiguos deportados y a sus familias, a través de la persecución y de la afrenta de ignorar incluso el hecho de su existencia, al impedirles constituir una asociación para su amparo, en contraste con lo que sucedía en la mayoría de los países de Europa. Pero los supervivientes de los campos nazis que habían regresado, las viudas y los huérfanos, lucharon para la defensa de sus derechos, fundando en 1962, en plena clandestinidad, la Amical de Mauthausen y todos los campos y de todas las víctimas del nazismo de España. Nombre largo, pero suficientemente esclarecedor sobre el ámbito de su actuación. La asociación se legalizó en 1978, 3 años después de la muerte del dictador. También las concesiones que impregnaron la transición hacia la democracia determinaron que la asunción de las responsabilidades por los acontecimientos del pasado no formase parte de nuestra historia. Pero estamos en 2020, 75 años de la liberación de los campos nazis y el final de la Segunda Guerra Mundial y por tanto la victoria contra el nazifascismo. 80 años de los primeros y masivos internamientos de los republicanos antifascistas en Mauthausen y 45 años transcurridos desde la muerte del dictador. Para honrar la memoria de los luchadores por la libertad, debemos incorporar en el contexto político, social, cultural, educativo de nuestra sociedad la lección de sufrimiento de la deportación republicana y la aportación de los republicanos españoles en la victoria contra el nazismo, para fortalecer nuestra democracia en igualdad de derechos y deberes como ciudadanos, para afrontar las violencias presentes y futuras que nos acechan y para evitar en el futuro lamentos inútiles por no haber aprendido la lección de quienes nos precedieron. Por último, es bueno recuperar
la actitud de rebeldía y de inconformismo de aquellas personas jóvenes y no tan jóvenes que nos aminalaron ante enemigos tan fuertes y poderosos que parecían invencibles. Su conciencia y beligerancia les reportó exilio, prisión, trabajo esclavo, tortura y en muchas ocasiones muerte. Pero todos hoy, repito, todos somos deudores suyos. Démosles las gracias. Muchas gracias por vuestra atención y un saludo fraternal. Después de la intervención de Concha, tiene la palabra Adrián. Buenos días y gracias a todos los que me han invitado para estar hoy aquí. Bien, yo voy a ser breve, pero voy a ser políticamente incorrecto y me voy a basar en los deportados y deportadas valencianos. Mi compañera y amiga Concha ya os ha explicado la historia y yo voy a decir 4 aspectos, 4 puntos que estoy en total desacuerdo con lo que es políticamente correcto. Y la verdad es que mientras yo sea políticamente correcto y siempre hablo relacionado con la memoria histórica, para la Generalitat Valenciana, la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, la Diputación de Valencia y la Diputación de Castellón, la verdad es que a los demás no me preocupan en absoluto. Me dijo Eugeni, dice, habla de tu libro. Digo, no, de mi libro no voy a hablar. Pero sí que os voy a decir, primero, el primer punto que os quiero decir es cuántos valencianos y valencianas hay en los campos nazis. Eso nunca lo sabremos. Yo os voy a decir un número aproximado. Si esta charla yo la hubiera dado en febrero o marzo de este año, os estaría hablando de 3 deportadas valencianas, que son las que figuran actualmente en todas las webs que hay sobre deportados y deportadas valencianas, españoles a los campos nazis, en todas. Y en este momento, pues, son 8. 4 de ellas de raza judía, y a las 4 las asesinan en Auschwitz. Y he dicho las asesinan, luego os diré por qué. Y 645 valencianos. A partir de aquí el número ya no puede bajar. No puede bajar. ¿Por qué? Pues porque lo primero que se ha hecho es averiguar de dónde son, dónde han nacido. Y nos hemos encontrado con gente que pone en todos los sitios que han nacido, por ejemplo en Oviedo, y han nacido en la ciudad de Valencia. Por ejemplo, tenemos a una persona de Almazora que no figura en ningún sitio, pero la entierran en Francia y llevan el ataúd sus compañeros del campo de Mauthausen. Y así figura en la revista Hispania. Y es imposible que sus compañeros mientan. Y entonces lo hemos puesto. Pero hay otro que pone que ha nacido en Morella y ha nacido en Moreda, Asturias. Y ese lógicamente hay que quitarlo. Pero si hubiéramos puesto a todos los que figuran, a todos los que han dicho que están, pues hubiéramos llegado a los 660 seguro. Y hubiéramos llegado a los 663 seguro. Pero nos hemos quedado entre valencianos y valencianas en 653. Por lo tanto, os digo que ya no puede bajar el número hacia abajo. Y os voy a poner 2 ejemplos. Uno negativo, que es, y yo siempre lo digo, Joaquín García Ribes. Se le ha hecho un documental Canal Nou, el último de Treblinka. Ha salido en libros, ha salido en todos los sitios. Ese yo no lo he puesto. Ese es un impostor. Porque además, en los años 70, los propios deportados lo expulsaron de la asociación Amical, donde yo soy el delegado, por embustero. No figura en ningún listado
Y cuando uno lee sus memorias, pues bueno, en un año ha estado en Auschwitz, Sobibor, Treblinka, y logra evadirse de Treblinka y llega a Toulouse con toda Europa dominada por los alemanes. Entonces no es creíble, porque además está en todos los campos franceses. No aparece en ningún listado, lógicamente. Luego tenemos, digamos, la otra posición. Es de una mujer judía nacida en Valencia en 1909. El siguiente dato es que está viviendo con su esposo en un pueblo de Rumanía, y el siguiente dato es que los nazis la asesinan en Ucrania, en un pueblecito de Ucrania. Pero yo no puedo saber si está en un campo nazi, porque hasta ahora no lo he podido averiguar. Entonces, si hay una segunda edición o en un futuro libro que se va a hacer no sé cuándo saldrá, no tardará mucho, pues veremos si ya hemos encontrado nuevos datos. Y esto es lo que os quería comentar primero de todo. Nunca sabremos los valencianos y valencianas que han estado en los campos nazis. Nos podremos aproximar, podremos desbrozar la lista, pero nunca sabremos exactamente los que hay, porque surgen. A mí el último que me ha surgido, y esto os lo pongo como ejemplo porque no se ha dado, ningún delegado de la AMICAL lo conoce en España, ni ningún delegado lo conoce en Europa, el caso es que os comento ahora. Es uno nacido en la ciudad de Valencia, que aparece en una lista en el campo donde está Largo Caballero, Oranienburg, y cuando lo liberan los rusos se lo llevan prisionero a Odessa. Entonces es un señor que lo cogen los nazis, lo meten en un campo, llegan los rusos y se lo llevan prisionero. Y entonces, claro, eso no aparece en ningún lado. Y es muy atrevido el ponerlo. Eso es lo primero que os quería decir. Lo segundo que os quiero comentar es cómo se denomina, y aquí voy a ser muy breve, a las valencianas y valencianos que asesinan en los campos nazis. Pues no se llaman así. Han decidido los comités internacionales y los que saben de esto que hay que llamarlos fallecidos y fallecidas. Y la verdad es que a mí me cuesta bastante, porque si un SS se cae y se mata, es fallecido en un campo nazi, y es lo mismo que si un republicano español le meten una paliza, muere en el campo, pues los dos son fallecidos. Pues qué bien. Pero yo no lo digo así. Yo siempre, por eso os he dicho que para mí son asesinados y asesinadas. Ellos y ellas ni querían estar allí, ni esperaban la muerte, sobre todo por el trabajo que tuvieron. Pero han decidido que se llamen fallecidos. Pues muy bien, yo os voy a poner un ejemplo máximo. Hay una persona que no aparece en la que para mí es la mejor web que hay sobre deportados y deportadas, que es la web del Memorial Democràtic de Cataluña. Tampoco está en la web de mi asociación, tampoco está en la web del Ministerio de Justicia que publicó de fallecidos en los campos nazis, y es una persona que se llama Madrich Berliner. Bien, a esta niña, entre 3 y 4 años, los nazis la gasean en Auschwitz, y supongo que sería en brazos de su madre, Golda Luftig, que la gasean junto a ella. Y esta niña nace en Onteniente, y allí la consideran una más de esa población. Y lógicamente pues está puesta en la lista de deportadas valencianas que murieron en los campos nazis. Esa es la segunda cosa que quiero que sepáis. No se llama asesinados ni asesinadas, se llama fallecidos y fallecidas. La tercera cosa, y habréis visto a mi compañera, por eso digo que soy políticamente incorrecto, es cuál es el campo representativo de los republicanos valencianos. Y nombro republicanos porque allí mujeres no hubo. Y todo el mundo vamos a viajar a Mauthausen, vamos a ir a ver el campo de Mauthausen, vamos a ir a Mauthausen, a Mauthausen, a Mauthausen, a Mauthausen. Pero a 5 kilómetros de Mauthausen está el que para mí es el campo representativo de los republicanos valencianos, que es el campo de Gusen. Y simplemente os voy a dar un dato.
en los campos nazis de concentración y exterminio, asesinan a 407 valencianos y 4 valencianas. En Gusen asesinan a 302. Y el dato lo he dicho bien, no me equivoco. 302. El siguiente campo que más matan, que más asesinan, no es Mauthausen, es el castillo de Hartheim, donde 36 o 37, hay una duda, los asesinan allí. De esas expediciones mandadas a Hartheim, menos una, todas las demás salen de Gusen. Y no sé en qué condiciones los llevan, desde luego a punto de morir. Pero claro, dicen dos cosas. Primero, que el campo de Gusen es un campo anexo al campo de Mauthausen. Eso es falso. El campo de Gusen, solo os diré una cosa: cuando un hombre entraba en Mauthausen, le ponían un número y con ese número aguantaba todo el tiempo. El número de matrícula, que se llamaba, dejaba de llamarse Juan, Pepe, como fuera, y se tenía que saber ese número, y en alemán. Cuando llegaban a Gusen les ponían otro número. Y allí tenían todas las dependencias. No dependían para nada del campo de Mauthausen. Y es falso también que los llevaran allí para morir. Los llevaran allí a punto de morir, perdón. Eso es falso. Y por una sencilla razón: los alemanes no eran tontos. Y en cada campo alemán, supongo que lo sabréis si no os lo digo, los alemanes los tenían para dos cosas, para asesinar y para hacer negocios. Y hacían negocios con todas las multinacionales de entonces: Ford, IBM, BMW, Telefunken, Bayer, todas estaban trabajando allí. Y como ha dicho mi compañera, en Mauthausen y en Gusen había canteras. Pero en Mauthausen había una y en Gusen 3. Y claro, no iban a llevar a Gusen lo que estaban a punto de morir, porque allí la producción tenía que salir. Y posteriormente la producción armamentística, donde la realizan, es en Gusen principalmente y en Ebense. Por lo tanto, para mí, el campo representativo de los republicanos valencianos es Gusen, por todos los datos que os estáis poniendo. Un sitio donde asesinan a 302 de los 407, pues alguna importancia tiene que haber tenido ese campo para los valencianos. Ayer tuvimos reunión de la Junta de la Amical, de mi asociación, y se nos informó que el gobierno austriaco ya por fin ha comprado todos los terrenos que están en manos de dos empresas. Una es Pochaker y la otra, permitidme, no me acuerdo, lo siento, porque quieren hacer un campo, no tener allí un memorial, un horno crematorio, y eso es el campo de Gusen en la actualidad. El resto está lleno de chalés y de cosas porque ocuparon el campo los austriacos. Entonces, lo poco que queda del campo, el molino, varias cosas, la van a comprar y quieren hacer allí un memorial en condiciones. Supongo que entonces pues nos daremos cuenta de lo que ese campo significó. El cuarto punto que os quiero decir, y este es el que a mí me llama más la atención y me preocupa, es que se denomina, o cómo se llama, o qué es un deportado y una deportada. Y esto es muy simple y sencillo. Deportado y deportada es todo aquel, según los que saben, que ha estado en un campo nazi. Pero claro, os voy a poner un ejemplo para que veáis lo que os estoy diciendo. El 2 de julio del 44 sale de Compiègne, un campo de tránsito francés. De allí los enviaban a diferentes campos, o a Auschwitz o donde fuera. Allí matan a un judío valenciano en Compiègne. Sale un convoy, se llama el convoy de la muerte. Lo componen 2.166 prisioneros de varias nacionalidades, y van republicanos españoles que no llegan a 100. De esos republicanos van 3 valencianos. Llegan el 5 de julio del 44. El trayecto ha durado 80 horas. De los 3 valencianos,
Francisco García, natural de Alcoy, y Miguel Portolés, natural de Giria, llegan con vida y son deportados. Sin embargo, Lorenzo Domenech, natural de Relleu, como sabéis, un pueblo de Alicante, pues muere en el vagón. Y a Lorenzo no lo consideran deportado. Y yo eso no lo entiendo. No puedo entender que vayan en un vagón deportados a los campos nazis y el que muere en el vagón, que cuando abren el vagón para que bajen y vayan al campo, está muerto y no lo consideran deportado. Entonces, estas son las 4 cosas que os he querido decir deprisa y corriendo, que yo sigo sin entender. Y que, bueno, en el libro que hemos escrito, pues he seguido manteniendo las tesis que os acabo de decir, por si alguno lo lee y le extraña lo que yo estoy diciendo. Y quiero acabar con 2 temas. El primero es, el único presidente autonómico que ha visitado un campo nazi ha sido el nuestro, Chimo Puig. De otras razones, porque a un hermano de su abuelo lo asesinaron en Mauthausen. Y el año pasado yo fui a hablar con mi amigo, me lo presentó mi amigo Matías Alonso, que es uno de los pintores valencianos más universales del momento. Y Toni Camaró le pedí por favor si nos podía hacer una placa. La placa nos ha dado también autorización y la hemos puesto en la contraportada del libro, el dibujo. Él me contestó, y iba a ser muy suave, pues que era tonto por solicitarle eso, me lo dijo más fuerte, pero porque para él era un honor hacer esa placa de homenaje a los deportados y deportadas valencianos en los campos nazis. La placa la entregamos en el viaje que organizó la Federación Valenciana, la llevamos a Mauthausen y yo elegí un sitio para ponerla. Elegí un sitio donde cualquiera que fuera al campo iba a pasar por la placa. Bien, esa placa duró menos de un mes porque la arrancaron o la quitaron por inmoral. Era una placa inmoral. O sea, en un campo nazi te quitan una placa porque dicen que es inmoral. No nos advirtieron que la habían quitado. Ni advirtieron a la Federación Valenciana ni a nadie. Pero gracias a una compañera que tenemos en Austria, la Mical de Mauthausen, nos dijo, uy, ¿qué pasa con la placa de los valencianos que ya no está? Cuando empezamos a reclamarla, pues lo que hizo el pintor Toni Camaró fue presentarse en el campo y decir, soy fulano de tal, quiero recoger mi placa. Allí parece ser que se asustaron, le devolvieron la placa, pero la placa estaba rota porque, os lo he dicho bien, la arrancaron y al arrancarla la rompieron. Ya la han arreglado, ya está puesta, ya tiene debajo los nombres que se han puesto. ¿Y por qué os cuento todo esto? Os cuento todo esto porque también vamos a ser los primeros, por eso he dicho antes lo del presidente, y en una cosa que vamos a hacer la Mical, la Federación Valenciana y la Mical, y estoy convencido que la Generalitat de Cataluña, la Diputación de Valencia y la Diputación de Castellón van a querer ayudar en esto, pues vamos a ser los primeros que vamos a poner una placa en todos los campos donde hubo valencianas y valencianos, menos en uno, que en este momento estamos intentando a ver si se puede hacer o no, porque en Auschwitz no dejan poner placas. En los demás campos, y así hemos llegado a un acuerdo con la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, incluido las islas anglo-normandas, que también hay un valenciano, vamos a poner una placa de reconocimiento y homenaje a los que estuvieron allí. Y vamos a ser los únicos en todo el Estado español que va a tener eso, cosa que yo os agradezco de verdad que lo vayáis a hacer. Quiero acabar hablando de las víctimas del nazismo y todo lo que os he dicho antes, de que no forman parte, que no son deportados, que no son tal, que no son cual. A eso los consideran víctimas del nazismo. Pero también hay otras víctimas que a mí me gustaría que ya empezaran a considerar. Porque ¿qué pasa con las madres y los padres de los que asesinaron allí y estaban en España?
¿Qué pasa con sus viudas, sus hijos, en la actualidad ya por desgracia sus nietos? Todos esos tendrían que ser considerados víctimas del nazismo, porque ellos por desgracia se quedaron allí. Pero los que se quedaron aquí, primero, no pueden reclamar nada, están todos convertidos en humo. Y segundo, aquí también lo pasaron muy mal, porque eran los padres, las madres, las mujeres, los hijos, las hijas de esos rojos de mierda que ya no se sabe nadie dónde están. Y a esas personas también tendrían que ser consideradas víctimas del nazismo. Y por último, he sido lo más breve posible, deciros que espero que no vuelva a ocurrir nunca más, lo que nos ocurrió hace muy poquito tiempo. El mayor símbolo del campo de Mauthausen es su escalera. Bien, pues para poder llegar a esa escalera tuvimos que coger martillos, a base de martillazos romper los candados, separar las cadenas, apartar las vallas, y así los estudiantes, alumnos y alumnas del País Valenciano pudieron llegar a la escalera de Mauthausen, porque la extrema derecha había cerrado la escalera con lo que os acabo de decir. Yo espero que eso no vuelva a ocurrir nunca más, porque sería muy, muy mala señal. Bueno, pues he sido breve. Gracias por vuestra atención. Gracias, vamos a hacer un receso que en vez de ser, como son ahora las 12:30, a la 1. La parte de actuaciones de la charcha la haremos breve,